Saludos y bienvenidos al curso de análisis estructural 1. Estamos en la última clase, clase número 20, y vamos a seguir hablando de earthquake loads. En realidad vamos a hablar bien rapidito de earthquake loads, porque ya básicamente lo cubrimos cómo calcular el cortante en la base. Así que sabemos calcular el cortante en la base, que lo hicimos en la clase pasada. Lo que llamamos V, y después lo distribuimos por piso. E hicimos los ejemplos de esos cálculos. Tercero, vamos a considerar otros efectos. Primero, efecto torsional. Y ya sea que la rigidez de masa, vamos a poner un edificio en planta, tenemos el centro de masa y vamos a decir que en este caso coinciden bastante el centro de rigidez. Pues va a haber una torsión, ¿verdad? Ahí que ya está en el edificio cuando lo modelemos. Pero va a estar también considerar $5 torsión accidental. Y hay dos cosas cuando uno considera 5% de torsión accidental. O sea que uno coge la masa y si uno está poniendo el terremoto en la dirección norte-sur y esta dimensión es L, pues uno mueve esta masa. En la realidad es que en las dos direcciones, o sea, uno tiene que considerar, yo la estoy moviendo en el caso más crítico para acá, pero también hay que considerar el caso para acá. Claro, en este caso el caso más crítico va a ser así. Pero hay que considerar los dos casos. Así que uno mueve esa masa a esta distancia que sería 0.05 de L. Y entonces la fuerza en la base uno la coloca en el centro de masa. Obviamente no dije que la fuerza, el cortante en la base va a estar en el centro de masa, porque recuérdense que el terremoto es una aceleración, y esa aceleración por la masa del edificio es la fuerza del terremoto. Así que uno lo que hace es que mueve el cortante en la base del centro de masa para considerar la torsión accidental. Considerar, ¿verdad?, ese momento que va a ser 0.05 L por V en la base. Ese momento torsional. Y eso uno lo hace en cada piso. El otro efecto importante, no voy a ir al código todavía, pero eso está en el código. No voy a hacer el ejemplo, porque en realidad es simplemente, si la estructura es simétrica, el centro de masa va a estar en el medio, uno lo mueve 5%. Eso no solamente considera, ¿verdad?, los errores de que en realidad la estructura no se construye perfectamente simétrica. Quizás por alguna razón mueven peso muerto, etcétera, y el centro de masa se afecta. Pero también los componentes torsionales del terremoto. Otro efecto importante es el efecto direccional. Ahora yo les dije que pusimos el terremoto en la dirección norte-sur, ¿verdad? El terremoto está en la dirección norte-sur. Pero también hay que considerar la dirección este-oeste, y la realidad es que el terremoto puede venir en cualquier dirección. Así que lo que hacemos es que ponemos 100% del terremoto en una dirección, vamos a decir norte-sur,
más le sumamos 30% del terremoto en otra dirección. Vamos a poner 100% cortante en la base. Y esto es una manera de hacerlo, ¿verdad? No es la única, pero es la manera que, quizás la manera más sencilla de considerar el efecto direccional. Y 30% cortante en la base en la dirección este-oeste. Déjenme poner este W de west, ¿verdad? Y lo mismo al revés. Una combinación y otra combinación es 100% del cortante en la base en la dirección este-oeste, plus 30% cortante en la base norte-sur. Y la otra cosa es redundancia. Nos va a amplificar la carga sísmica y eso lo vamos a ver ahora cuando que hablemos de las combinaciones. Rho es igual a 1.0, factor de amplificación. Déjeme decir que no es igual a 1.0, es igual a 1.0 cuando la estructura tiene redundancia. Factor de amplificación por redundancia. Y en general, ¿verdad? Y lo estoy diciendo de la mente, lo chequeamos ahorita en el código, pero es 1.0 redundante. Y lo aumenta, creo que es a 1.3 si no hay redundancia. ¿Qué significa redundante? Pues imagínense que ustedes tienen en este dibujo, yo debería hacer este dibujo más grande. Vamos a hacer la vista de planta. Una estructura bien simétrica, como la que yo le voy a asignar en el examen, no como son en la vida real, que nunca son simétricas. Y vamos a decir que yo tengo unas paredes de carga aquí. Y hay columnas y eso que no voy a dibujar porque no son partes del sistema de resistir cargas laterales. Pues si yo solamente tengo dos paredes de carga, lo más probable es que ese sistema es poco redundante. Poco o no redundante. Ahora imagínense que además de tener paredes de carga, yo tengo pórticos en esa dirección y obviamente en la otra también, porque si no tengo en la otra sigue siendo no redundante. Tengo que tener redundancia en ambas direcciones. Estos son paredes y estos son frames. Es obvio ahora que tengo muchos sistemas, tengo 5, dos paredes plus 3 frames. Y obviamente estoy hablando, no estoy dibujando todas las columnas que podrían haber, solamente las que van a resistir terremotos. Eso llamaríamos redundante. Las cargas sísmicas nos las van a amplificar por 1.3 si el sistema no es redundante. Y hay unas definiciones, o sea, es un poquito más complicado. Yo no voy a entrar en esos detalles, pero es un poquito más complicado. Lo último, efecto de aceleración vertical. Y el efecto de aceleración vertical va a amplificar las cargas muertas. Y eso lo vamos a ver.
Entonces, vamos a ver todo eso, pero básicamente esos son del 3 al 6 son las otras cosas que son importantes en terremotos que no hicimos en la clase que hay que considerar en un análisis. Hay que poner el cortante a 5% de excentricidad del centro de masa o moverlo del centro de masa para considerar la torsión accidental del terremoto, ya sea el componente torsional del terremoto o el hecho de que la masa sí puede ser que no esté justamente donde la calculamos, porque en la vida real las cosas cambian. El efecto direccional por el hecho de que decimos que el terremoto viene en la dirección norte-sur, decimos que el terremoto viene en la dirección este-oeste, pero la realidad es que el terremoto puede venir en cualquier dirección. Y lo que hacemos es que combinamos dos direcciones ortogonales y aplicamos, ¿verdad? Por ejemplo, 100% BS. Voy a poner B solamente, 100% del cortante en la base en una dirección y 30% en la otra. Y después hacemos lo mismo al revés. También pues sabemos que si no hay mucha redundancia, o sea que los elementos estructurales que resisten terremotos son pocos, nos va a castigar amplificándonos el terremoto aún más. Y por último, vamos a considerar la aceleración vertical amplificando las cargas muertas. Ahora vamos a hablar de combinaciones de carga. El AC7 nos da combinaciones de carga que tenemos que analizar. La razón de esas combinaciones tiene que ver más con diseño. Así que yo no voy a entrar en los detalles de lo que es Ultimate Resistance Factor Design o Load and Resistance Factor Design, porque eso lo van a ver en una clase de diseño o en dos clases de diseño. Pero esas combinaciones son para las que tenemos que diseñar, no importa el material que estemos diseñando. Así que yo voy a ir al código primero y voy a ver las combinaciones de carga que están al principio del código. Y ven el capítulo 2 que dice combinaciones de carga. Obviamente el capítulo 2 menciona todas las cargas que hay. De todas las cargas que pueden haber, nosotros discutimos cargas muertas, que son las que llaman de aquí, cargas vivas, que son las que llaman L aquí, y cargas de viento. Aquí no están las sísmicas porque las combinaciones sísmicas nos las va a dar en el capítulo sísmico, pero son bien similares a la 4 y a la 5. La 1 es amplificando solamente la carga muerta por 1.4. La 2 es estos factores de amplificación. Primero que nada, yo sé que dije que no voy a entrar en la filosofía de diseño, pero vienen de un análisis probabilístico y están relacionados a unos factores que vamos a multiplicar por las capacidades de los materiales. Estos son lo que le llaman los factores de carga y los otros son los factores de resistencia. Y básicamente no son simplemente que se amplifican por experiencia o algo. Hay una teoría de probabilidades donde se usan las distribuciones de probabilidad de las cargas, de la resistencia, la probabilidad, ¿verdad?, de que las dimensiones fallen, etcétera. Todo eso en el análisis y con eso se determina esos factores de tal manera que garanticemos cierto por ciento de probabilidad de falla, el cual es bien pequeño. Los elementos estructurales se diseñan para un por ciento de falla como de 10 a la menos 3. Como las estructuras son bien redundantes, o sea que falle un elemento no implica que va a fallar la estructura, lo que implica es que una estructura típica puede estar diseñada para una probabilidad de falla en el orden de 10 a la menos 18. Y aunque no vamos a hablar de probabilidades, 10 a la menos 18 es un número bien pequeño. O sea, bien poco probable que una estructura que se diseñe de acuerdo a los códigos y se construya de acuerdo a los códigos falle bajo las condiciones para las que se diseñó. Bien poco probable. Porque, como dije, tiene una probabilidad de falla bien pequeña. Bueno, anyway, nos dan esas combinaciones. Fíjense que nos ponen básicamente, y pensando que no tenemos estas cargas, nieve, lluvia, esto creo que es roof load, pues tenemos
1.2 la muerta más 1.6 la viva. 1.2 la muerta más 1.6 la viva más 0.5, perdón, 1.2 la muerta más 1.0 la viva o 0.5 la de viento y no está la, ok. Esta es muerta y viento y la 4 sería muerta, viento y viva. Estoy ignorando estas cargas que no discutimos, aunque voy a tener que chequear lo que es LR porque yo creo que lo que me llega a la mente es que es Roof Life Load. Así que sí hay que considerarla, no es que no hay que considerarla porque podemos tener carga viva en el techo. Así que tenemos 1.2 la muerta, 1.6 la viva más 0.5 la carga viva en el techo de una estructura. Tenemos 1.2 la muerta más 1.6 la carga viva en el techo más la viva o 0.5 la de viento. Y tenemos 1.2 la muerta más la de viento por 1.0 más la viva y 0.5 la del techo. Y después, por último, tenemos 0.9 la muerta más la de viento. La razón de que hay una donde se reduce la muerta es que a veces las cargas muertas, y eso en viento hace sentido, ¿verdad? La carga muerta hace que sea más difícil que el viento se lleve a la estructura. Pues entonces, si nosotros sin querer sobreestimamos la carga muerta, esta combinación se asegura de reducirlo un poco y asegurarse que como quiera diseñemos para que la estructura no se la lleve el viento. Bien importante en estructuras livianas. En terremoto vamos a tener dos combinaciones de carga que son similares a la 4 y a la 5, que son las que incluyen cargas laterales, aunque claro, como dije, la 3 también incluye cargas laterales. Pero vamos a tener combinaciones similares a esta. La cosa es que en análisis elástico uno puede usar el principio de superposición, que lo hablamos en el caso de deflexiones, para superimponer cualquier resultado, ya sea momento, ya sea deflexiones, ya sea cortantes, etcétera. Y lo que hacemos típicamente en análisis elástico es hacer los análisis de carga muerta aparte, los de viento aparte, los de carga viva aparte. Y después las combinamos, todos esos resultados, con estas combinaciones, como uno lo haría en Excel. Obviamente los programas de computadora ya hacen esto automáticamente. Así que uno simplemente define las combinaciones, define los casos de carga, el programa analiza la estructura para todos los casos de carga y después los combina y nos da los resultados combinados de todo lo que queramos, desplazamientos, momentos, etcétera. Yo no les voy a poner un proyecto de que hagan un análisis estructural usando un programa, porque la realidad, aunque es sencillo y es una buena experiencia, pues estamos en la última semana y en la semana de finales y no tenemos tiempo, ¿verdad?, para hacer eso. Pero lo pudimos haber hecho, no es nada complicado. Vamos entonces ahora a terremoto. Lo que quiero es enseñarles las combinaciones de terremoto que son bien similares a esta. Yo no les voy a pedir otra vez que combinen carga. Como les dije, las cargas no se combinan los resultados. Los análisis de carga se hacen aparte, usando el principio de superposición. En el capítulo 12, que es el capítulo de edificios que habíamos discutido para calcular las cargas de terremoto, pues antes de ver las combinaciones yo voy a ir poco a poco porque quiero mencionar las distintas cosas que vimos. Estoy yendo lento simplemente para ver algo que es verdad. Yo más o menos expliqué lo que era irregular en el plano, irregular vertical, y hay unas tablas que hacen eso, así que sepan, ¿verdad? Lean el código. Nos definen lo que es un diafragma rígido. Nosotros vamos a asumir que el diafragma es rígido, pero eso es algo que se puede calcular, está bien definido. Lo primero que veo es el factor de redundancia, la 1234. Déjame escribir que esto es en el capítulo 2 de la C7, en la primera página que las vemos. Pero el factor de redundancia está en la sección 12.34. Y como les dije, la definición no es tan sencilla, pero básicamente
nos dejan usar uno si cumplimos con todos los requisitos de redundancia y ya ven que, que son bastantes. Si no, quiero chequear si es tan fácil como decir que es 1.3. For other structure assigned, ok. For structure assigned to semi category D and having extreme torsional irregularity, 1.3. Así que básicamente esa parte pues yo me recordaba y sí es 1.3, si no hay redundancia. Las combinaciones de carga, este es el efecto vertical, la 1242, yo escribí 1234, la 1242. El efecto vertical es la sección 12.4.2. Muchas veces ese efecto vertical es 0. Nos definen la carga sísmica E como el efecto horizontal más el efecto vertical, o el efecto horizontal menos el efecto vertical. Y el efecto vertical es básicamente el factor de redundancia por QE. No, perdón, ese es el efecto horizontal, me disculpan. ¿Verdad? QE es el cortante en la base que ya calculamos. Es simplemente que el efecto horizontal, obviamente, hay que añadirle el factor de redundancia. Si no es 1, ¿verdad? Si es 1, pues hay que añadirlo, pero es 1. Así que no. Yo sabía que el factor vertical es mucho más sencillo. Vamos a amplificar la carga muerta. Fíjense que tenemos D como punto 2 por SDS. SDS, recuérdense que era el factor de amplificación del periodo corto en el espectro de carga, que yo creo que en el caso de nosotros nos daba como 1.18 o algo así. Voy a tener que chequear el ejemplo para revisarlo, porque no sé si 1.18 era el máximo y después cuando lo multiplicábamos por 2/3 partes, pues terminaba dando como 0.8 o algo así, no recuerdo. Pues 0.2 por ese factor de diseño del periodo corto. Y fíjense que en realidad uno lo que hace es que lo suma o lo resta al 1.2 o el 0.9 de la carga muerta. Así que es simplemente modificar el factor de carga muerta en las combinaciones de carga. Así que ahí tenemos cómo se considera el efecto vertical en la 12.4, en la sección 12.4.2. No voy a hablar de overstrength, pero eso es algo importante en el diseño dúctil. La realidad es que no, ya eso no es tema de este curso, es como que un poquito más avanzado. Déjenme continuar con las combinaciones, pero quiero ver si veo lo... Y debemos estar llegando. Aquí estamos en lo que habíamos discutido, que era cómo calcular las cargas laterales, así que lo voy a pasar rápido. Pero entonces en la sección 12.84, déjenme ver que no es una sección muy grande. No veo dónde empieza. Horizontal Distribution of Forces. Ok. Voy a poner exactamente la sección que es la 12.842. El efecto torsional. Y la razón por la que hago esto es para que no piensen que calculé los cortantes en la base y ya acabamos, como hicimos en la clase pasada. La realidad es que estamos raspando el diseño sísmico, ¿verdad? Estamos todavía en la primera clase que hemos cogido. Estamos aprendiendo un montón, pero la realidad es que el diseño sísmico se complica un poco más, sobre todo los detalles de diseño que son bien importantes para garantizar ductilidad. Así que ese efecto torsional de 5% accidental es bien importante para considerar, como dijimos, la dirección del terremoto, y eso es lo que está diciendo en estos párrafos. Y nos falta el efecto multidireccional. Otra cosa que no hablé es el efecto P delta, pero el efecto P delta ya se considera, definitivamente hay que considerarlo, así que lo voy a poner de que hay que considerarlo. Se puede no considerar si se cumplen ciertos parámetros, cotejar drift y todas esas cosas. Y la realidad no lo voy a poner porque no tiene que ver
con dónde colocamos las cargas, que tiene que ver lo que estamos hablando, pero sí definitivamente es parte del diseño. Controlar drift, incluir el efecto P-delta, que yo hablo un poquito de eso, como dije, es un tema más avanzado. No que sea complicado, ¿verdad? Pero pues simplemente que no se cubre en este curso. Lo que me falta ver son las combinaciones de carga y yo creo que las pasamos ya. Porque yo creo que estaban en la sección donde hablaba de las cargas horizontales y las verticales. Así que voy a ir para arriba de nuevo a la sección 12.4.2. Pues eso lo cambio porque esa sección básicamente me está hablando de las combinaciones 8 y 9 en la sección 2.4.5. Así que déjenme ir al capítulo 2 un momentito. Pero todavía me falta el efecto multidireccional. Ese no le he enseñado dónde está. Déjenme sacar este teclado del medio. No sé, yo no sé cómo quitar esto. Bueno, déjenme ir al capítulo 2 y como que se va solo. Ok, Basic Combinations. Yo pensé que decía la 2.4.5. Pero eso es for Load Combination for Allowable Stress Design. Nosotros no estábamos. Yo no estoy hablando de diseño. Este, nosotros estamos en Strength Design, que fue las que vimos. O sea, lo que se usa normalmente. No que Allowable Stress Design se puede usar. Yo no voy a hablar de eso porque eso es filosofías de diseño. Eso se habla en los cursos de diseño. Pero entonces tenemos las cargas sísmicas, que entonces le añaden las 6 y las 7. Fíjense, si no consideramos nieve, esta es similar a la de viento, donde es uno el viento más la viva, y después la de con punto 9 la carga muerta, más la de viento. Esta es la similar, ¿verdad? A la... Fíjense que es más la vertical, menos la vertical, como dice la parte sísmica. Y la realidad es que la horizontal es más y menos también. Eso no, aquí no lo pone, pero hay que considerarla. Este es exactamente lo mismo para Overstrain. Como les dije, yo no voy a hablar del detalle de Overstrain, pero la realidad es que no hay diferencia como tal en el análisis cuando hay Overstrain. Eso es para diseñar ciertas partes del terremoto que no pueden fallar del edificio. Así que tenemos que añadir esas dos combinaciones. En realidad son las mismas, las equivalentes a la de viento, a la 4 y a la 5. La 3, que fíjense que el viento aparece como punto 5, es como un viento de servicio. Y no es que en realidad no es que no se considere un terremoto de servicio. eh, pero porque sí la filosofía de terremoto, que aunque yo no hable de eso, sí hay una filosofía donde el terremoto de diseño, pues ya yo expliqué que la estructura va a disipar energía con ductilidad, o sea que la estructura va a sufrir daños aunque no va a colapsar. Pero va a haber un terremoto de servicio que sí la estructura aguanta en la filosofía de diseño de terremoto. Va a ser mucho menor. Pues ya vimos esas combinaciones de terremotos, donde está la vertical, pero es la misma sección, ¿verdad? El capítulo 2, la misma sección 2.3 que habíamos puesto.
Lo que me falta entonces, y con esto cerramos, ¿verdad? El curso. Yo no sé por qué este teclado sigue apareciendo, le doy sin querer. Y que me disculpan que sigue saliendo el teclado del pad. Pero vamos entonces, me falta el efecto direccional que no les demostré dónde estaba. No les he puesto la sección donde estaba. Vamos a buscarlo. Sección 12.5, de dirección de la carga. En realidad, uno podría analizar el terremoto en dos direcciones ortogonales, pero, por ejemplo, inclusive en el que yo les di en la asignación, teóricamente, las columnas forman parte de dos pórticos ortogonales. Y cuando ocurre eso, el elemento resiste carga en cualquier dirección. Y ahí es que nos pide que añadimos 100% en una dirección y 30% en la otra para considerar que el terremoto puede venir en cualquier dirección. Y esa es la situación en la mayoría de las estructuras. Es bien raro, uno puede diseñar una estructura bien simétrica y con elementos que solamente cojan carga en una dirección. En acero es bien fácil hacerlo. En hormigón se puede hacer también, no es difícil. Pero también ocurre mucho que una columna forma parte de dos elementos estructurales que trabajan, de dos pórticos que trabajan en las dos direcciones. Así que esa es en la sección 12.5.3. Perdón, es básicamente la 12.5, Direction of Loading. Pero esas combinaciones, ¿verdad? De 100% en una dirección y 30% en la otra, está en la 12.5.3.1. Así que voy a poner eso mismo. Y como les dije, ya acabamos. Pero lo que quería era que vieran todos esos factores que hay que considerar y se complica más en el diseño, ¿verdad? Como dijimos, efecto P delta no lo consideramos. Pero si tengo espacio lo podemos escribir, aunque no tengo espacio. O sea que hay otras cosas que no estamos considerando, como el efecto P delta y etcétera, que hay que considerar en diseño sísmico, drift control, que es control de desplazamiento, y efecto P delta. Son otras dos cosas que uno tiene que considerar, pero eso es básicamente en el análisis. Drift control, ¿verdad? Si este es mi edificio, para que tengan idea, vamos a decir, el drift de este nivel, el del techo, si la estructura se mueve así, por decir algo con el terremoto, ¿verdad? Se desplazó así. Pues el desplazamiento relativo entre este piso y este piso, ¿verdad? Que este piso se desplazó hasta aquí y este piso se desplazó hasta acá. Eso es el drift del techo. Y obviamente, déjenme usar otro color porque no se ve ahí con tanta cosa. Este desplazamiento es el desplazamiento relativo entre el piso anterior y el piso 1. Así que este es el drift, ¿verdad? Delta drift, el desplazamiento del story 1. Así que eso es drift y hay que estar consciente de que hay que controlarlo. Nos ponen unos límites bien importantes, tanto para daños estructurales como para daños de los elementos no estructurales. En general, por decir un número, está más o menos por el 1% de la altura de piso. 1% altura de piso. El efecto P delta, pues obviamente tiene que ver con el drift. Mientras más grande es el drift, más la carga vertical se mueve de su posición original y crea un momento que es el efecto, que es doble, ¿verdad? Si esta carga doble le llamamos P, pues sería P delta, el momento W delta, con la notación que yo usé.
Y ese es el efecto P delta, que es bien importante. Y lo menciono para que sepan que existe, no es tema del curso. Pero el efecto P delta no lo coge el análisis, aunque los programas modernos sí pueden hacer el efecto P delta, es un efecto no lineal y eso pues se va más allá del curso. Con eso terminamos y yo les puse un take home, que se los posteé hoy mismo. Les voy a dar hasta el domingo, y que tienen tiempo de más para hacerlo. Esa es la planta de la estructura, todos los cuadritos son columnas, todos los elementos horizontales, ¿verdad? Tienen básicamente, fíjense que la no es totalmente simétrica, déjenme poner la mano para poder. Tienen vigas y vigas en la dirección, esta es lo que yo llamo norte-sur, así que estas vigas de la 2 a la 3 y de la 1 a la 2, en las líneas ABC, están en la dirección norte-sur, y las vigas de AB y las de B a C en las líneas 1, 2 y 3 en la dirección este-oeste, y tienen las columnas, ¿verdad? Así que tienen tres pórticos en cada dirección. Ahí es que yo les digo que estas columnas pertenecen siempre a dos pórticos, ¿verdad? Por ejemplo, esta columna del medio pertenece al pórtico B y al pórtico 2, a dos pórticos. Las elevaciones pues tienen tres niveles de 12 pies de altura cada uno, o sea que 36 en total la estructura. Fíjense que las dimensiones entre 1 y 2 y 2 y 3 son diferentes a las entre AB y BC, ¿verdad? Aquí son 15, aquí son 40. Y lo que hay es una losa sólida de 6 pulgadas. Aquí está dibujada la losa, esta es la viga de Lech. Las vigas todas son de 20 por 12. Recuérdense que la viga, como esto es monolítico, se construyó a la vez todo, la viga de hormigón está como que metida en la losa también, así que cuando vayan a calcular el peso de la viga no le sumen la losa arriba porque la losa no está en la viga. Por eso es que hago el dibujo del edge beam y del interior beam para que vean cómo es. Y lo mismo, las columnas son 2 por 2, 24 pulgadas por 24 pulgadas, las vigas son 20 por 12 todas y la losa es de 6 pulgadas. Recuérdense que el hormigón pesa 150 libras por pie cúbico. Además de ese peso muerto del peso de la estructura, tienen una presión en todo el piso. Le debía haber puesto, vamos a escribirlo ahí, no lo escribí en el examen que ya yo se los posteé, pero en piso y techo, déjenme ponerlo. Así que usen ese peso de 35 tanto para el piso plus techo. Yo sé que hay cosas que, ¿verdad? Como particiones que no hace sentido que estén en el techo, pero para simplificarlo vamos a usar el mismo peso distribuido de todo el equipo muerto igual en los dos pisos. Ahora, en el primer piso tenemos las paredes del perímetro, que obviamente no las tenemos en el techo porque no tiene sentido que haya paredes en el techo. Así que las vigas del perímetro, piensen que la pared está en el mismo medio de la viga, yo la puse en verde y pesa 300 libras por pie. Así que hay unas paredes encima de la viga que, ¿verdad? Son las paredes del primer piso. Obviamente también están en la base, pero obviamente las de la base descansan en la fundación, así que esas no nos interesan para efectos del peso de la estructura. El edificio se usa para apartamentos, o sea, para vivienda, así que dice for use as an apartment building. Así que esto es bien importante para sacar la carga viva. Y lo que les estoy pidiendo, lo primero que estoy pidiendo es, fíjense que hay una losa sólida de hormigón en cada panel. Y les estoy pidiendo en la viga BC de la línea 1, que sería esta viga, que calculen la carga muerta. O sea que recuérdense que esto es two-way, así que tiran una línea de 45 grados. Tiran una línea de 45 grados, les va a quedar algo así. Y toda esta área va a quedar para la carga de la losa, carga viva y muerta de la losa, y lo mismo para este lado. Ahí tienen el área tributaria. Lo mismo le estoy pidiendo para esta viga BC. Recuérdense que en esta viga BC también tienen el peso propio de la viga y tienen la pared de 300 libras pies que está completa. Tanto el peso de la viga como la pared está completa en la viga, pero el peso de la losa, de la carga muerta adicional, lo calculan por área tributaria y la dibujo así porque es two-way. Así que recuérdense
que aunque yo no lo escribí en el examen, la losa es two-way. Que por las dimensiones lo saben, pero al ser una losa de hormigón sólida, pero pues no está, no lo dije en el. Así que le pido en la línea 1, que es el H-beam, y para la BC en la línea 2, que es una viga interior. Calculan los pesos muertos y los dibujan, el peso muerto y el peso vivo, cómo está distribuido en la viga. O sea que yo quiero ver la viga. La pueden poner pin y roller, aunque no sea pin y roller, de hecho no es pin y roller. Y ponen el peso muerto total, ¿verdad? El peso de la viga, el peso de la pared, el peso del área tributaria adicional por el peso de la losa y el peso muerto adicional. Y después ponen el de la viga, el de la carga viva aparte, por aquellas es que uno hace un análisis de carga viva aparte. Después les pido cálculo de carga de viento solamente en la dirección este-oeste. Y calculan las cargas, ¿verdad? Ustedes van a calcular unas presiones que les van a quedar así, más o menos, como hicimos en el ejemplo, y calculan las cargas que van para el diafragma de arriba, las que van para el diafragma del medio y las que van para este diafragma. Recuérdense que tienen cargas acá y tienen cargas en este lado también y tienen que sumar las dos. Así que eso es lo que estoy pidiendo en la dirección este-oeste solamente. También les pido, como parte de ese cálculo requiere calcular unas presiones en el techo, ¿verdad? Bueno, van a quedar al revés, me disculpan. Vamos a suponer que quedan así para arriba. Y otra vez las dibujé mal, pero vamos a suponer que quedan así para arriba. Pues les estoy pidiendo que calculen la carga distribuida tributaria que va a la viga AB de la línea 1. Así que también les estoy pidiendo eso. Y por último, calculen el cortante en la base del terremoto y calculen las fuerzas por piso. No les estoy pidiendo más nada. Las fuerzas en cada diafragma. En viento, asumen que están en San Juan, Puerto Rico con exposición B. Eso creo que es en un centro urbano o algo así. Y para terremoto lo mismo. Asuman que es un suelo tipo B, que eso es como una roca regular, buena. Y asuman que, obviamente lo escribo ya, que es un sistema de especial de momento de pórtico resistente a momento. Y ya con eso es suficiente para calcular las cargas sísmicas. Tienen hasta les voy a dar hasta el lunes porque yo tengo que entregar notas el miércoles. Déjenme asegurarme de eso antes de terminar la grabación. PUPR. Perdón, le di a Miami sin querer. A ver si me deja. Vamos a ver el calendario. Academic Calendar. Yo había visto el calendario y me confundí. Yo pensaba que esta no era la semana de finales, pero no hay problema. Estamos del 22 al 27. El 27 debe ser el sábado. Yo les voy a dar hasta el lunes 30 porque yo tengo hasta hasta el lunes 29 porque yo tengo hasta el 31 para entregar las notas. Así que no hay problema. Los que tengan que coger reposición, pues me escriben email porque yo se las doy rápido. O si no, no se preocupen, yo les doy el incompleto. Ya yo había hablado con alguien. Bueno. Y lo reponemos después en el tiempo de remover incompleto. Pues muchas gracias, espero que hayan disfrutado la clase. Y pues cualquier pregunta que tengan para el take home me escriben al correo electrónico. Gracias por todo.